En 1888, el este de Londres era muy distinto a la imagen elegante que muchos imaginaban. Más allá de los edificios imponentes y las avenidas iluminadas, existía otro mundo, oculto entre calles estrechas y húmedas, donde la pobreza no era una excepción, sino la norma. En el corazón de ese mundo se encontraba Whitechapel, un barrio marcado por la miseria, el hacinamiento y la desesperación. Las noches eran particularmente densas. La niebla cubría las calles como una presencia constante, filtrando la luz de los faroles y transformando cada rincón en una silueta incierta. El aire estaba cargado de humo, humedad y silencio, interrumpido solo por pasos lejanos o voces apagadas. En ese entorno, la vida valía poco, y desaparecer era más fácil de lo que cualquiera quisiera admitir. Fue en ese escenario, donde la oscuridad parecía tener peso propio, que comenzaron a ocurrir una serie de crímenes que no solo aterrorizarían a los habitantes del barrio, sino que también dejarían una marca permanente en la historia. La madrugada del 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Mary Ann Nichols fue encontrado en una calle de Whitechapel. A simple vista, podía parecer otro episodio más de violencia en un lugar acostumbrado al sufrimiento. Pero algo en la escena hizo que incluso los más curtidos se detuvieran con inquietud. Su garganta había sido cortada con una precisión que sugería rapidez y decisión. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el estado del cuerpo. Las mutilaciones no parecían producto de un arrebato caótico, sino de algo más controlado, casi metódico. No había señales claras de una lucha prolongada, lo que indicaba que todo había ocurrido en cuestión de minutos en completo silencio. La escena dejaba una sensación incómoda, como si quien había cometido el crimen no solo supiera lo que hacía, sino que también se sintiera cómodo haciéndolo. No era un acto impulsivo. Había intención y quizás incluso experiencia. Con el paso de los días, la inquietud inicial comenzó a transformarse en temor. El hallazgo de otro cuerpo confirmó que no se trataba de un hecho aislado. Luego apareció otro, y después otro más, cada uno reforzando la idea de que algo se estaba repitiendo en las sombras de Whitechapel. Entre las víctimas estaban Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, mujeres que compartían condiciones similares: vulnerabilidad, pobreza y una vida marcada por la calle. Pero más allá de quiénes eran, lo que inquietaba era cómo morían. Los crímenes comenzaban a mostrar una evolución. Las heridas eran cada vez más complejas, más precisas, más difíciles de explicar como simples actos de violencia. En algunos casos, se observó la extracción de órganos, lo que llevó a muchos a preguntarse si el asesino poseía algún tipo de conocimiento anatómico. La sensación de que existía un patrón claro se volvió imposible de ignorar. Ya no era solo miedo, era la certeza de que alguien estaba siguiendo un método, perfeccionándolo con cada ataque. En medio del creciente pánico, comenzaron a llegar cartas a la policía y a los periódicos. En ellas, alguien afirmaba ser el autor de los crímenes y firmaba con un nombre que pronto se volvería infame: Jack el Destripador. Una de las cartas más conocidas comenzaba con un tono burlón, dirigiéndose directamente a las autoridades.
El autor no solo describía los hechos, sino que también parecía disfrutar la atención que estaba generando, como si el miedo colectivo fuera parte esencial de su obra. Nunca se pudo confirmar con certeza si estas cartas eran auténticas, pero lograron algo aún más poderoso que una confesión. Le dieron identidad al horror. A partir de ese momento, los crímenes dejaron de ser una serie de eventos inconexos y pasaron a formar parte de una historia más grande, una que capturó la imaginación y el miedo de toda una ciudad. El 9 de noviembre de 1888, el caso alcanzó su punto más inquietante con el asesinato de Mary Jane Kelly. A diferencia de las otras víctimas, ella fue encontrada en el interior de una habitación, lo que cambió completamente la naturaleza de la escena. El espacio cerrado permitió que el agresor actuara sin interrupciones, y eso se reflejó en el nivel de violencia observado. Lo que encontraron los investigadores fue descrito como algo difícil de procesar, incluso para los estándares de la época. Las mutilaciones eran extensas y detalladas, lo que sugería que el atacante había permanecido allí durante un tiempo considerable. Este hecho marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de ataques rápidos en la oscuridad, sino de algo más profundo, más perturbador, como si el asesino hubiera cruzado un límite del que no había retorno. La presión sobre la policía aumentó rápidamente. Se investigaron múltiples sospechosos, desde personas con conocimientos médicos hasta individuos que simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cada nueva pista parecía prometedora al inicio, pero terminaba desvaneciéndose sin resultados concretos. El contexto social tampoco ayudaba. Whitechapel era un lugar donde la información circulaba de manera fragmentada, y la desconfianza hacia las autoridades dificultaba aún más cualquier intento de investigación. En ese entorno, el asesino tenía una ventaja evidente. Podía moverse sin llamar la atención, mezclándose con la rutina de un barrio donde lo extraño era, en cierto modo, cotidiano. A medida que pasaba el tiempo, la figura del asesino comenzaba a transformarse en algo casi abstracto, una presencia sin rostro que existía más en el miedo de las personas que en pruebas reales. Y entonces, de forma tan repentina como había comenzado, todo se detuvo. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, no hubo más crímenes que encajaran claramente en el mismo patrón. No hubo arrestos, ni confesiones, ni errores que permitieran cerrar el caso. La ausencia de respuestas fue, en muchos sentidos, más inquietante que los propios hechos. La idea de que alguien pudiera cometer esos actos y luego desaparecer sin dejar rastro, dejó una sensación persistente de incertidumbre. Con el paso de los años, el caso de Jack the Ripper Murders se transformó en algo más que una investigación inconclusa. Se convirtió en un símbolo, en una historia que sigue generando preguntas y teorías, incluso hoy. Quizás lo más perturbador no es la violencia en sí, sino el vacío que quedó después. No saber quién era, cómo pensaba o qué ocurrió con él, abre un espacio donde la imaginación llena los vacíos de formas que muchas veces resultan más inquietantes que la realidad. Porque al final, lo único seguro es que, en algún momento de esas noches cubiertas de niebla en Whitechapel, hubo alguien caminando entre otros, aparentemente normal, ocultando algo que nadie logró descubrir. Y esa posibilidad, más que cualquier detalle del caso, es lo que mantiene viva la historia hasta hoy.